buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos este miércoles 19 de noviembre y hoy vamos a rezar el rosario por las almas del purgatorio. Lo que más alivia a las almas del purgatorio después de la Santa Misa ofrecida por ellas es meditar y ofrecer los méritos de la pasión y muerte de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Creo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Primer misterio. Te ofrezco, mi adorado Jesús, para aliviar las almas del purgatorio, los méritos de los padecimientos y dolores que has soportado por nuestra redención, y comienzo por contemplar la sangre que tu cuerpo derramó por la tristeza y la angustia que te sobrecogió en el huerto de los olivos. También te ofrezco la enorme aflicción que te apretó el corazón al ver tu discípulo Judas, por ti amado y elegido, que, transformado en tu perseguidor, te traicionó con un beso sacrílego para luego entregarte en las manos de tus crueles enemigos. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús,
junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy día en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, Y luzca para ellas la luz perpetua. que descansen en paz. Así sea. Por el alma de todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, las almas sacerdotales, las almas de los niños no nacidos y abortados, las almas de aquellos que han muerto por el COVID-19 o por cualquier otra circunstancia en tiempo de pandemia, las almas de los que han muerto en campos de concentración, en las cárceles, en las guerras, las almas de los que han tenido muertes trágicas, las almas de los que han muerto por efecto de un fenómeno de la naturaleza, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Amén. Segundo misterio. Te ofrezco, mi adorado Jesús, para las almas del purgatorio, la admirable paciencia con la cual soportaste tantos ultrajes de aquellos viles soldados que te arrastraron de Anás a Caifás, de Pilatos a Herodes, el cual, para mayor desprecio, poniéndote la vestimenta de los locos, te devolvió al gobernador romano entre burlas y escarnios del pueblo. También te ofrezco la amargura que turbó tu espíritu cuando los pérfidos judíos, a ti, justo e inocente, te pospusieron a Barrabás, alborotador y homicida. Luego, atado a la columna, fuiste sin piedad alguna, golpeado con innumerables flagelos. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy día en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús,
junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, Y luzca para ellas la luz perpetua. que descansen en paz. Así sea. Por el alma de todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, las almas sacerdotales, las almas de los niños no nacidos y abortados, las almas de aquellos que han muerto por el COVID-19 o por cualquier otra circunstancia en tiempo de pandemia, las almas de los que han muerto en campos de concentración, en las cárceles, en las guerras, las almas de los que han tenido muertes trágicas, las almas de los que han muerto por efecto de un fenómeno de la naturaleza. Por la misericordia, Dios, descansen en paz, así sea. Amén. Tercer misterio. La humillación que padeciste cuando, para tratarte como rey de burla, te pusieron sobre los hombros un trapo de púrpura y dándole una caña por cetro, te ciñeron la cabeza con la atormentadora corona de espinas. Y así Pilatos te mostró al pueblo con las palabras, Eche homo. También te ofrezco la inefable amargura que sentiste cuando contra ti se gritó, crucifícalo, crucifícalo, y el penoso recorrido llevado a cabo con sublime resignación a lo largo de la vía del Calvario, con el pesado madreo de la cruz sobre los hombros. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús,
junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, Y luzca para ellas la luz perpetua. que descansen en paz. Así sea. Por el alma de todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, las almas sacerdotales, las almas de los niños no nacidos y abortados, las almas de aquellos que han muerto por el COVID-19 o por cualquier otra circunstancia en tiempo de pandemia, las almas de los que han muerto en campos de concentración, en las cárceles, en las guerras, las almas de los que han tenido muertes trágicas, las almas de los que han muerto por efecto de un fenómeno de la naturaleza. Por la misericordia, Dios, descansen en paz, así sea. Cuarto misterio. Te ofrezco, mi adorado Jesús, para las almas del purgatorio, la piadosa compasión y el profundo dolor que sentiste cuando, de tu querida madre, que había acudido a tu encuentro para abrazarte, fuiste con tanta violencia separado. También te ofrezco los tremendos tormentos que padeciste cuando extendido sobre la cruz, tu cuerpo ensangrentado, fuiste horriblemente atravesado por los clavos en las manos y pies. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo. Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores de la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén.
Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, Y luzca para ellas la luz perpetua. que descansen en paz. Así sea. Por el alma de todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, las almas sacerdotales, las almas de los niños no nacidos y abortados, las almas de aquellos que han muerto por el COVID-19 o por cualquier otra circunstancia en tiempo de pandemia, las almas de los que han muerto en campos de concentración, en las cárceles, en las guerras, las almas de los que han tenido muertes trágicas, las almas de los que han muerto por efecto de un fenómeno de la naturaleza. Por la misericordia, Dios descansen en paz, así sea. Amén. Quinto misterio. Te ofrezco, mi adorado Jesús, para las almas del purgatorio, las angustias y las penas que durante 3 horas soportaste colgado de la cruz y los repetidos espasmos que sufriste en todos tus miembros, acrecentados por la presencia de tu afligida madre, testigo de tan dolorosa agonía. También te ofrezco la desolación que oprimió a la Santísima Virgen al asistir a tu muerte y el desgarro de su tierno corazón al acogerte, examine entre sus brazos. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo,
por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, junto con las misas celebradas hoy en todo el mundo, Por todas las benditas almas del purgatorio, por los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por los de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. dale, Señor, el descanso eterno, Y luzca para ellas la luz perpetua. que descansen en paz. Así sea. Por el alma de todos nuestros fieles difuntos, las almas del purgatorio, las almas sacerdotales, las almas de los niños no nacidos y abortados, las almas de aquellos que han muerto por el COVID-19 o por cualquier otra circunstancia en tiempo de pandemia, las almas de los que han muerto en campos de concentración, en las cárceles, en las guerras, las almas de los que han tenido muertes trágicas, las almas de los que han muerto por efecto de un fenómeno de la naturaleza. Por la misericordia, Dios, descansen en paz, así sea. Amén. Oh Jesús, tú sufriste y moriste para que toda la humanidad pudiera ser salvada y llevada a la felicidad eterna. Escucha nuestras súplicas por más misericordia para las almas. Letanías a las almas del purgatorio. Por mis queridos padres y abuelos, Jesús, ten piedad. por mis hermanos y hermanas y otros parientes cercanos, Jesús, ten piedad. por mis padrinos de bautizo y padrinos de confirmación, Jesús, ten piedad. por mis benefactores espirituales y temporales, Jesús, ten piedad. por mis amigos y vecinos, Jesús, ten piedad. por todos aquellos por quienes el amor o el deber me llaman a orar, Jesús, ten piedad. por aquellos que han sufrido desventajas o daños a través de mí,
Jesús, ten piedad. por aquellos que son especialmente amados por ti, Jesús, ten piedad. por aquellos cuya liberación está cerca, Jesús, ten piedad. por los que más desean estar unidos contigo, Jesús, ten piedad. por los que soportan los mayores sufrimientos, Jesús, ten piedad. por lo que menos se recuerdan, Jesús, ten piedad. por aquellos cuya liberación es más remota, Jesús, ten piedad. por lo que más merecen por sus servicios a la iglesia, Jesús, ten piedad. por los ricos que ahora son los más pobres, Jesús, ten piedad. por los poderosos que ahora son impotentes, Jesús, ten piedad. por los que alguna vez fueron espiritualmente ciegos, Que ahora ven su locura. Jesús, ten piedad. por los frívolos que pasan su tiempo en la ociosidad, Jesús, ten piedad. por los pobres que no buscaron los tesoros del cielo, Jesús, ten piedad. por los tibios que dedicaban poco tiempo a la oración, Jesús, ten piedad. por los perezosos que descuidaron hacer buenas obras, Jesús, ten piedad. por los de poca fe que descuidaron la recepción frecuente de los sacramentos, Jesús, ten piedad. por los pecadores habituales que desean su salvación a un milagro de gracia, Jesús, ten piedad. por los padres que no velaron por sus hijos, Jesús, ten piedad. por los superiores que no se preocuparon por la salvación de los que les habían sido confiados, Jesús, ten piedad. por aquellos que se esforzaron por las riquezas y los placeres mundanos, Jesús, ten piedad. por los de mente mundana que no usaron sus riquezas y talentos en el servicio de Dios, Jesús, ten piedad. por aquellos que presenciaron la muerte de otros, pero no pensaron en la suya propia, Jesús, ten piedad. por aquellos que no proveyeron para la vida del más allá, Jesús, ten piedad. por aquellos cuya sentencia es severa a causa de las grandes cosas que le han sido confiadas, Jesús, ten piedad. por los papas, reyes y gobernantes, Jesús, ten piedad. por los obispos y sus consejeros, Jesús, ten piedad. por mis maestros y consejeros espirituales, Jesús, ten piedad. por los sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, Jesús, ten piedad. por los defensores de la Santa Fe, Jesús, ten piedad. por los que murieron en el campo de batalla, Jesús, ten piedad. por los que lucharon por su patria, Jesús, ten piedad. por los que fueron sepultados en el mar, Jesús, ten piedad. por los que murieron de derrames cerebrales, Jesús, ten piedad. por los que murieron de infartos, Jesús, ten piedad. por los que sufrieron y murieron de cáncer o sida, Jesús, ten piedad. por los que murieron repentinamente en accidentes, Jesús, ten piedad. por aquellos que murieron sin los últimos ritos de la Iglesia, Jesús, ten piedad. por los que fallezcan dentro de las próximas 24 horas, Jesús, ten piedad. por mi propia pobre alma cuando tenga que comparecer ante tu tribunal. Jesús, ten piedad. Concédeles el descanso eterno, oh Señor, Que brille para ellos la luz perpetua por los siglos de los siglos, con tus santos en el cielo, porque eres tan misericordioso. el Señor esté contigo, Y con tu espíritu. que la oración de tu pueblo suplicante, te suplicamos, oh Señor, beneficie las almas de tus siervos y siervas difuntos. Líbralos de todos sus pecados y hazlos partícipes de tu redención. El Magnificat. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya, y ved aquí el motivo, porque me tendrá por dichosa y feliz todas las generaciones, pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas,
el que es todopoderoso, y su nombre infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios. Desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos dejó sin cosa alguna. Exaltó Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos. Amén. Acto de ofrecimiento. Oh amabilísimo Jesús, arrodillados a tus pies, ofrecemos nuestras buenas obras a las santas almas del purgatorio, tan amadas por ti. Deseamos ayudarlas a salir pronto del lugar de sus padecimientos para que lleguen a tu presencia, que ellas tanto anhelan. Tú también deseas tenerlas gloriosas en tu compañía. Oh piadosísimo Redentor de nuestras almas, acoge benigno las oraciones que te dirigimos por todos los fieles difuntos y especialmente por los que han estado más unidos a nosotros por vínculos de familia o amistad. Si aún se encontrasen en esa cárcel de expiación, concédeles el alivio y finalmente la paz y el reposo eterno, aceptando en satisfacción de sus penas los sacrificios y las obras de caridad que por ellos te ofrecemos, y concédenos que estas almas sean nuestras abogadas ante ti. Danos la gracia de unirnos espiritualmente a las santas misas que hoy se celebran en el mundo, aplicándolas en sufragio de las santas almas del purgatorio y en especial por las almas de cada uno de los que estamos aquí pidiendo por ellas, para que sean purificadas y finalmente liberadas de sus sufrimientos. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a leer las intenciones de cada uno de ustedes. Nancy pide por el eterno descanso de su papá, José Israel Lara Reina, y Bebita María Guadalupe, por su linaje materno y paterno, que han sido llamadas a su gloria eterna, pido por benditas almas del purgatorio. Amén. Rosalind Rigueros pide por las benditas almas del purgatorio, por las almas de Pedro A. Rigueros, Delmira Espinosa, Pedro Segrera, Sandra Segrera, Norma de Carrillo, Julián Muñoz, Rodolfo Chiari, Carmen Omaida Barrios, Franklin Carrillo Díaz. Rosalía Gómez pide por todos los difuntos de la familia Morán Gómez. En YouTube, Claudia Nous pide que nuestra Virgen cuide y proteja a su esposo e hijos, que los ayude en sus necesidades. Nadia Forero Galeano, amado Jesús Eucaristía, gracias por invitarme a este momento de oración. Te suplica, liberes a su familia del miedo que los paraliza y no los deja trabajar y fructificar los dones y talentos tuyos. Yo pido por el eterno descanso de los miembros de mi familia. También pido por el eterno descanso, hoy cumple un año que murió María Lorenza Pablos Arévalo, y también por el eterno descanso de mi prima Patricia Pablos Durón. Pedimos por todos los difuntos en la familia García de León Martínez, y pedimos por los difuntos en las familias de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que hemos rezado el rosario esta noche. Los queremos invitar ahora a que nos acompañen mañana. Jueves, como todos los jueves, tendremos adoración al Santísimo a las 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco, y durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. Este viernes 21 de noviembre tendremos con nosotros al Padre Javier Luzón Peña, 1:45 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 20:45 horas españolas. Recordemos que cambió la hora en Estados Unidos y por lo tanto tenemos una hora menos de diferencia con España. Por eso es que es una hora más tarde. Él nos va a hablar acerca de las obras de San Juan de la Cruz. Y este domingo los invitamos también a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Se transmite por todas las redes sociales del apostolado, YouTube, página de Facebook y Zoom.
Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una muy bendecida noche. Gracias a todos mis compañeros que rezamos todos juntos el rosario y a los que lo rezaron con nosotros a través de Zoom o de YouTube o Facebook. Muchas gracias, bendecida noche a todos.